Agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros en el Congreso del Colegio y continuaremos con nuestro simposio titulado Progesteronas naturales y sintéticas en infertilidad y reproducción asistida, indicaciones y utilidad. Y para mí es un gusto presentar al doctor Gerardo Paladino Barquera. Él es médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional. Estudió ginecología y obstetricia con título de la UNAM en el Hospital Español de México. Especialista en biología de la reproducción en ISPARREP del Hospital Español también. Un fellowship en cirugía de mínima invasión en el Nicholson Center de Orlando, Florida. Y un miembro activo de la European Society in Reproductive Medicine. Te agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y va a presentar a sus ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues es para mí un gran honor estar el día de hoy en este ya cuarto congreso y pues en realidad esta charla que nos tocó platicar con estos grandes ponentes que vamos a escuchar a continuación, pues es uno de los temas yo creo que fundamentales, piedra angular en la medicina reproductiva, ¿no? Porque todos sabemos que pues la progesterona tiene una acción endocrinológica muy específica en el ciclo, la cual pues sabemos que en la fase lútea, después de la ovulación, pues va a tener cierta actividad y nos va a ayudar a inducir esa desidualización, a expresar ciertos receptores para que un embrioncito pues pueda empezar a implantarse, empezar a adaptarse a este endometrio y así crecer. Entonces, esta es una de tantas pues situaciones que conocemos de la progesterona. Sabemos también que en ginecología, obstetricia, tenemos miles de aplicaciones. Aquí en la reproducción, pues fundamental para la transferencia de embriones congelados, ¿no? Lo vamos a platicar un poquito. Pues un poquito hablar de la historia de la progesterona. Sabemos que pues por ahí de 1929, un médico alemán observando cuerpo lúteo justamente en vacas, observó que pues había una hormona la cual podía ayudar al embarazo, ¿no? Y por eso es que pues se acuñó este término de progesterona, que en latín pues significa a favor de la gestación. Entonces vemos cómo a partir de, desde prácticamente los años 30, pues ya sabíamos que existía una molécula la cual ayudaba a un embarazo. Entonces, obviamente, con el paso de los años, se empezaron a descubrir nuevas moléculas. México, creo que pionero en esta situación, porque pues uno de nuestros arbolitos de Veracruz, de Oaxaca, pues es de donde se empezaron se empezaron a sintetizar ciertas progestinas y entonces a raíz de eso pues empezamos a tener anticonceptivos, nuevas hormonas, pero bueno, nosotros siendo pioneros en esta situación y gracias a esto pues se ha cambiado pues la vida de millones de personas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vamos a abrir este paradigma, vamos a escuchar, porque sabemos que tenemos varias presentaciones de progesterona, sabemos que tenemos vaginales, sabemos que tenemos orales, ahora subcutáneas. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de alguna de estas progesteronas, la experiencia de alguno de nuestros compañeros, y así poder al final pues, responder ciertas preguntas acerca de cuál pudiera llegar a ser la progesterona indicada para nuestras pacientes en reproducción asistida, y muy importante, ¿no? Individualizar el caso dependiendo de la paciente que nos encontramos. Entonces, vamos a platicar, por favor, con el doctor Pablo Díaz. Es un placer para mí presentarlo y vamos a hablar un poco acerca de la progesterona natural y la experiencia que tienen allá en Monterrey. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Sí, perdón, adelante. A ver, ahí va. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a la invitación. Gracias al colegio por su invitación. La verdad, soy muy complacido de estar aquí esta tarde. Les agradezco mucho que hayan cambiado un poquito el orden de las presentaciones. Desgraciadamente tengo que tomar un vuelo en unos momentos más y
y no me va a ser posible quedarme hasta el final, pero esperemos que esta presentación les ayude, les guste, podamos compartir algunas experiencias. Ahí viene un QR al final para que si tienen alguna duda, ahí con gusto me pueden contactar. La verdad es que hablar de progesteronas es hablar de muchas cosas, de mucha historia, ¿verdad? Como bien lo decíamos ahorita, hablar de mucha historia, y en esta plática le agradezco al doctor Alan Carvajal, que fue es uno de nuestros residentes ya externo ahorita, de que hizo una presentación muy interesante y con gusto la modificamos para el día de hoy para que fuera solamente de 20 minutos. Y no voy a perder más tiempo, al contrario, les agradezco. Este soy yo un poquito, este es mi conflicto de intereses. Obviamente siempre hay que hablar del conflicto de intereses. Soy speaker de varias empresas farmacéuticas y laboro en el Centro de Fertilidad DH. Y cuando me dieron el título, ver la experiencia del uso de la progesterona natural, pues claro que tengo que hablar de la historia del Centro de Fertilidad, de cómo la hemos utilizado, de qué trabajos hemos presentado y de lo último que nosotros estamos haciendo ahorita en reproducción. Y ya cuando te empiezan a hablar, que digas, oye, utiliza o da una plática de historia o de experiencia, pues ya siempre viene a mi mente esta frase que siempre les digo: ¿se acuerdan de aquella emisora aburridísima que solo ponía música para gente mayor? Pues está poniendo música buenísima ahora. O sea, ya estamos envejeciendo y obviamente lo que anteriormente, la innovación de los jóvenes, por ejemplo, con el doctor Alan, pues va a estar reforzado ahorita por la experiencia de casi 22 años en esta área de la reproducción. ¿Y qué es el Centro de Fertilidad DH? Porque dice, a ver, experiencia del Centro de Fertilidad DH, pues ¿quiénes son ellos? Nosotros somos un grupo en Monterrey que significa Instituto para el Estudio de la Concepción Humana. Tenemos 38 años ya establecidos. Este año cumplimos nuestro aniversario número 38 y la verdad que nos da mucho gusto ser parte de esa organización que empezaron en aquel tiempo algunos médicos con la ilusión de formar o de hacer los tratamientos de reproducción asistida. Empezaron con baja complejidad, posteriormente ayudaron a nacer el primer bebé de tratamientos de reproducción asistida, hace algunos ayeres ya. Este fue el primer equipo de trabajo que estuvo ahí en el Centro de Fertilidad. Posteriormente fue evolucionando. Uno de los creadores, el doctor Samuel Hernández Ayub, el doctor Pedro Galache Vega, el doctor Roberto Santos Jaliscac, que han sido nuestros líderes, vamos a llamarlos líderes científicos, para poder lograr lo que hoy es el Centro de Fertilidad. Anteriormente el Centro de Fertilidad contaba con 8 trabajadores, con 8 miembros, incluyendo 2 enfermeras, un biólogo, una persona de administración, y en la actualidad somos más de 85 personas trabajando en el Centro de Fertilidad y sus filiales para poder dar el servicio. Entonces, siempre me acuerdo que uno de nuestros maestros nos decía, ok, esto de la reproducción es tan sencillo como aprenderse en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del SPEROF, o sea, hace el ciclo ovárico. El ciclo ovárico siempre nos va a dar la señal de qué es lo que nosotros queremos hacer, tanto en los tratamientos de baja complejidad como en los tratamientos de alta complejidad. Y nos empezamos a abocar mucho a los tratamientos de inducción de ovulación, de los medicamentos para inducir la ovulación. Y posteriormente empezamos a ver que realmente el que tenía gran impacto en la implantación era el soporte de fase lútea. Ese soporte, esa acción de ese cuerpo lúteo que es tan enigmático. ¿Por qué enigmático? Porque viene y se va, está un tiempo solamente en el cuerpo, en el ovario, y posteriormente se elimina, pero tiene una función importantísima para todo el proceso del embarazo. Entonces, tenemos buenos embriones, tenemos buena ovulación, la paciente ovula muy bien, tiene las trompas destapadas, todo está perfecto. Pero ¿qué pasa con el soporte de fase lútea? Y eso le voy a platicar un poquito la historia que hemos nosotros realizado y la experiencia que tenemos en el manejo del soporte de fase lútea. Ya lo mencionaron ahorita, la progesterona, pues una de las extracciones que pudieron hacer en forma masiva se dio aquí en México. Y se formó una empresa que en aquel tiempo se llamaba Syntex y que obviamente era la que desarrollaba todo este proceso de obtener de un camote o de un tubérculo, por no decir un camote, de un tubérculo, obtenía esa esencia o ese extracto de progesterona. Sin embargo, esta progesterona era sumamente cristalizable. Entonces, al momento que se tomaba vía oral, no se absorbía.
Entonces, las primeras presentaciones de progesterona, como ustedes a lo mejor lo recuerdan, los que tenemos un poquito más de tiempo en este caminar, pues fueron intramusculares. Y no nomás fueron intramusculares, sino que dolían tremendamente, porque eran cristales los que inyectábamos y era muy fácil que esto sucediera. Entonces, posteriormente, al terminar los años 50 del siglo pasado, que feo se escucha hablar del siglo pasado donde yo nací, pero bueno, el siglo pasado, empieza una técnica de un laboratorio francés y dicen, no, vamos a tratar de micronizar la progesterona, o sea, fragmentar las moléculas de progesterona para que éstas puedan ser absorbidas a nivel gastrointestinal o a nivel cutáneo. Y es donde la técnica famosa de micronización, como ustedes ahorita lo escuchan, progesterona natural, micronizada, ha sido, y creo que hasta este momento, una de las mejores formas de poder ayudar a la paciente a suplementar la fase lútea. Que si es óvulo, que si es perla, que si es tableta dispersable, que si es gel, que es lo que sea o la presentación que sea, a final de cuentas sigue siendo la misma progesterona natural micronizada. Entonces, más o menos hace algunos 20 años, anteriormente pues no existía esa progesterona natural micronizada en México, solamente estaba en Europa. En Estados Unidos se hacían algunos suplementos, algunos complementos en óvulos y eran los que nos traíamos por abajo del agua para poderlos utilizar como progesterona, porque la intramuscular a la paciente cada vez más le molestaba, le dolía, hacían obviamente abscesos asépticos y era cada vez más molesto. Sin embargo, con la progesterona vaginal, los costos también se elevaban y empezábamos a ver muchas cuestiones de vulvitis o vaginitis, también química, por el uso de este tipo de progesterona, que en aquel momento venía en una forma de óvulo de cera y que se tenía que colocar pues 400 miligramos. Entonces, viene una empresa y dice, hey, ya aquí tengo la progesterona en perlas y vamos a ver cómo funciona. Hicimos nuestro primer trabajo que se publicó por allá por el 2005, que utilizamos un protocolo con agonista en fase lútea tardía, porque acuérdense que en aquel tiempo tampoco había tanta la experiencia con el antagonista. Si vean que la evolución ha crecido y lo que vivimos hace 20 años ahorita para ustedes se ríen y lo ven en una sola plática, en una sola clase en la facultad, y nosotros tardamos muchos años en entender cómo funcionaba eso. Algo muy parecido a la película de Joy, la verdad que está muy padre, pero bueno. Entonces hacemos trabajos para valorar el efecto que tenía en aquel tiempo tanto la progesterona que nos traíamos de Estados Unidos como de la progesterona ya en perlas que se estaba empezando a comercializar en México. Y utilizábamos 400 miligramos vaginal en las pacientes que hacíamos tratamientos de reproducción asistida en fresco. Y miren, en un trabajo prospectivo aleatorizado con 144 ciclos en fresco, el índice de embarazo fue alrededor de 35.2% y 35.7%. O sea, no hubo diferencia significativa en la utilización de una y la otra. Y la verdad es que la paciente empezaba ya a tener un beneficio en utilizar la perla vaginal de progesterona. Posteriormente, más o menos en el año 2010, el doctor Pascual Patricio, que es uno de nuestros asesores científicos, nos dice, hey, no, 400 miligramos es muy poquito, le están dando muy poquita progesterona a sus pacientes, tenemos que aumentarle a 600 miligramos. Entonces hicimos otro trabajo que desgraciadamente ahorita no alcancé ya a ponerlo aquí en la presentación, pero donde veíamos que mejoraba ligeramente las tasas de implantación de nuestras pacientes. Y nos dice, en pacientes en fresco vamos a quedarnos con 600 miligramos y en nuestras pacientes de tratamientos de congelado vamos a llegar a 800 miligramos. Y con eso nos quedamos. Sin embargo, pues viendo la evidencia que existía, encontrábamos que el único país que seguía utilizando o que sigue utilizando la progesterona intramuscular es Estados Unidos.
México, América Latina, Europa, ya ha migrado principalmente a los tratamientos de progesteronas vaginales. 90% utilizan progesterona vaginal, lo utilizan generalmente al inicio o al posteriormente de hacer la captura ovular y se mantiene en promedio entre la semana 8 y 10. No está nada escrito y hay mucha controversia. Por eso le llamamos el tópico que nunca te acabarás, ¿verdad? Aquí podemos hablar de progesteronas toda la vida. Si empezamos hace 25, 30 años en reproducción, ahorita podemos seguir hablando en reproducción y después en embarazo y después en perinatología, en menopausia, en todas las áreas de especialidad, la progesterona ocupa un valor muy, muy, muy importante. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos inquietaba a nosotros? Empezamos a notar después de la técnica del freeze-all, de que llegó, oye, todo vamos a congelar porque es mejor, estamos teniendo mejores resultados, tenemos ya mucha experiencia al hacer transferencia de embriones congelados, la vitrificación vino a cambiar esas tecnologías y vino a generar mucha confianza en nuestras pacientes. Pues empezamos a ver que la transferencia de embriones congelados empezó a elevarse. Cada vez hacíamos menos transferencias en fresco y empezamos a hacer cada vez más transferencias en congelado. ¿Por qué? Pues por el control hormonal del ciclo, la facilidad logística, ya no teníamos que aspirar un domingo, ya no teníamos que transferir un domingo. La verdad que es muy cómodo, ¿verdad? Y claro, evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, y una de las grandes causas es el aumento de la solicitud y vamos a decir, la experiencia de realizar un PGTA en nuestras pacientes. Entonces, vimos que toda América Latina, a través de los reportes de la red latinoamericana, empezaron a cambiar. Y 66% ahorita de casi todos los ciclos que se hacen a nivel América Latina, que es lo que yo tengo ahorita aquí registrado, pues se hacen en tratamientos de congelado, de transferencias de embriones congelados. Y lo vemos muy claramente en esta gráfica, donde los valores o donde los ciclos de embriones congelados superan ya los ciclos en fresco. Yo creo que en la mayoría de sus centros de fertilidad cada vez más utilizamos embriones congelados o transferencia de embriones congelados. Ahorita la balanza se empieza otra vez a mover hacia el uso de transferencia en fresco o el debate de quiénes tienen que ser en fresco y quiénes tienen que ser en congelado. Pero por otro lado, empezamos a ver que nuestros resultados hablaban que pacientes en tratamientos de congelado teníamos una tasa de embarazo aproximadamente del 49% y de nacido vivo del 44%. Esas eran nuestras cifras en el 2023. Y nos pusimos a pensar, bueno, ¿está pasando algo diferente que si lo hacemos en fresco? Los valores pareciera que en fresco siguen siendo mejores que en congelados. ¿Por qué está pasando esto? Y empezamos a medir los niveles de progesterona. Ya teníamos la capacidad de poderlos medir, tenemos un equipo que lo puede medir, en 2 horas tenemos el resultado en todas nuestras pacientes y empezamos a valorar, bueno, ¿qué valores tenían previo al inicio de la progesterona y el día de la transferencia o un día antes de la transferencia? ¿Por qué? Porque para nosotros poder estimular el endometrio, tenemos ya muchas herramientas. Si lo hacemos en ciclo natural, modificado, estimulado o ciclo artificial, que es con el que la mayoría de los que estamos más viejitos aprendimos a hacerlo. Y era como normalmente lo hacíamos en nuestro centro de fertilidad hasta que nos damos cuenta de algo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mejor protocolo para preparar el endometrio? Aquí no es que sea el único o el mejor, es cada paciente tiene la capacidad de definir, dependiendo de sus características médicas, clínicas y obviamente de resultados reproductivos, cuál puede ser su mejor técnica. Sin embargo, pues como nosotros traemos el antecedente básico de que todas nuestras pacientes tendrían que ser con ciclos estimulados o con ciclos artificiales, por decirlo de una forma, pues vamos a hablar, bueno, ¿cómo les está yendo a nuestras pacientes que estamos transfiriendo en ciclos estimulados? ¿Qué está pasando con ese tipo de pacientes que estamos viendo que la progesterona, aunque sabemos que la podemos utilizar, aunque sabemos que es de 800 miligramos, realmente estamos llegando a lo que la evidencia dice que debemos de llegar? Ok. Sabemos que tiene un techo y un piso para mejorar los valores de implantación. Y sabemos que si nos falta progesterona, los datos pues pueden ser adversos. Puede disminuir nuestro porcentaje de éxito.
¿Cuánto es poquito y cuánto es mucho? Bueno, hay muchos trabajos ya establecidos que nos dicen que menos de 8.8 nanogramos por mililitro de progesterona, pues van a tener efectos deleterios. Y para no caer en si 8.8, 9.2, 9.6, 10.5, pues lo cerramos en 10. Y nosotros en nuestro centro, si nuestra paciente no llega a los valores de 10, necesitamos utilizar progesterona, obviamente, de rescate. Y ahorita les voy a explicar, bueno, cómo consideramos nosotros el utilizar la progesterona de rescate en caso de ser necesario. Entonces, vimos que el rescate puede ser utilizado después de analizar varios estudios, incluyendo esta revisión sistemática y metaanálisis, que una de las formas de rescatarlo, primero, teníamos que valorar qué le estábamos dando a la paciente, cuántos miligramos le estábamos dando, si se lo estaba aplicando adecuadamente, si se lo estaba aplicando, vamos a llamarlo, en los horarios establecidos. Y entonces utilizábamos algo de rescate cuando nuestros valores estaban menores de 10 nanogramos. Y vimos que afortunadamente los resultados empezaron a mejorar en ese grupo de pacientes. Ahora, ¿les rescatábamos por una vía distinta al original? Si le damos vía vaginal, ¿le complementábamos con vía oral? ¿Le complementábamos con vía subcutánea? ¿Le complementábamos con vía intramuscular? Que ahí es donde todavía nos quedan muchas inquietudes y cada uno de los médicos del centro pueden utilizar diferentes acciones. Curiosamente, los que somos más viejitos, tratamos de utilizar la vía intramuscular. Pues nos ayuda bastante, los niveles aumentan rápidamente, o subcutánea. Los que son más jóvenes empiezan a utilizar la vía oral, ya sea en micronizada o en dihidrogesterona, para mejorar los valores. Y eso depende, no hemos hecho todavía un trabajo para valorar esos resultados. Sin embargo, la tendencia es emplear vías parenterales en este momento. ¿Rescatamos o cancelamos? Si nuestros valores están arriba de 5, continuamos. Si nuestros valores están abajo de 5, cancelamos. Y hacemos un replanteamiento de nuestra, pues obviamente, preparación endometrial para la transferencia de embriones congelados. Sin embargo, sabemos que hay un valor mínimo, pero hay un valor máximo. Y aquí es donde entramos otra vez en la controversia. Ay, progesterona natural, qué difícil eres. ¿Por qué? Porque primero medirla no es fácil. Y obviamente hay mucha controversia si vale la pena medirla en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche. Si te debes de poner tu última dosis en la noche o te aplicas la dosis de la mañana para medirla. O sea, mucha controversia. Entonces, las dosis altas de progesterona tendrán un efecto deleterio en los resultados reproductivos. Pues hay varios trabajos también que nos hablan de que afortunadamente los niveles altos de progesterona no tienen un efecto deleterio, ya sea si lo utilizas en vía endovaginal o vía endovaginal y subcutánea, que son los trabajos que más hemos encontrado ahorita. Sin embargo, hay muchos trabajos en la actualidad que no definen exactamente a qué le llaman alto. Porque unos dicen que arriba de 30 ya es alto, arriba de 40 ya es alto, arriba de 50 y no se diga arriba de 60. Entonces dijimos nosotros, vamos a ver qué datos hay arriba de 60, que es el dato que nuestra máquina en el laboratorio alcanza a medir como máximo. ¿Ok? Y aparentemente, entre arriba de 60, no existe o no hay valores, no hay diferencias en resultados adversos reproductivos. Esto es lo que nos dice este trabajo que se publicó en el 2022. Sin embargo, a nosotros nos quedaba la duda, decíamos, bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a valorar experiencia, evidencia, disponibilidad, preferencia del paciente. ¿Realmente tenemos que considerar eso? Yo creo que si a cualquier persona yo le digo si quiere utilizar una progesterona vía oral, vía vaginal, pues me va a decir que sí, en lugar de utilizar una vía subcutánea o intramuscular, principalmente por el dolor, ¿verdad? Un punto número 1 y punto súper claro que yo creo que toda persona y toda paciente va a tener. Entonces, a la fecha, todavía tenemos dudas o inquietudes sobre la mejor ruta de utilizar la progesterona. ¿Se necesita? Sí. ¿Cuánta se necesita? No lo sé todavía. ¿Cuánto tiempo se necesita? No lo sé.
Lo que sí sé es que le damos nosotros 800 miligramos y la dejamos hasta la semana 10 a la semana 12 en cualquier tratamiento según la poco mucha evidencia que tenemos. Hay pacientes hay médicos que le quitan la progesterona tan pronto ven la frecuencia cardíaca latir. Qué valor, porque hasta la paciente, solita la paciente, si le digo, oye, le voy a quitar la progesterona, ¿es seguro, doctor? Ya me la va a quitar. ¿Y por qué tan pronto? Si a mi amiga se la quitaron en la semana 14 o a la semana 20 y la sigue utilizando. Claro, hay casos que lo requieren por ciertos factores, pero después de la semana 10, en teoría es donde ya es seguro retirarla. Pero bueno, muy bien. Entonces vimos y empezamos a valorar si los valores superiores de 60 nanogramos pues generan algún efecto deleterio en nuestras pacientes que se van a transferir con embriones congelados. ¿Todos les piden la progesterona a sus pacientes antes de la transferencia? No, sí, perfecto. Los jóvenes de atrás, ¿sí le toman su progesterona a sus médicos externos y ustedes también? Sí, perfecto, muy bien. Chequen qué técnica están utilizando para tomarla, si la envían a un laboratorio externo, si lo utilizan en un laboratorio interno, porque la variabilidad que pueden tener entre laboratorios es muy, muy interesante. Muy bien. El objetivo de nuestro trabajo que hicimos fue valorar si fuera deleterio los resultados en pacientes donde los niveles de progesterona estaban arriba de 60, no sabemos si 65, si 70, si 90, si 200, si 4, no lo sabemos porque nuestra máquina nomás nos da lo máximo de 60. Sin embargo, queríamos ver eso y queríamos valorar porque nosotros tenemos un estándar. De hecho, quitamos a nuestras pacientes de ciclos naturales modificados, que ya se empiezan a utilizar cada vez más. Solamente nos quedamos con los ciclos sustituidos y con los ciclos estimulados para poder utilizar la progesterona y poderla medir y poder tener un poquito más el control exógeno más que el endógeno. Pero bueno, entonces vimos qué porcentaje de pacientes utilizando progesterona vaginal sus valores tenían más allá de 60. Pues a lo mejor son pocos, pero bueno. Y obviamente algunos otros objetivos secundarios. A todas nuestras pacientes las estimulamos con estradiol y progesterona, ¿ok? Y los que hicimos ciclos estimulados fueron con letrozol, la HCG, y utilizábamos también progesterona extra, ¿verdad? En estas pacientes solamente les dábamos o les damos 400 miligramos, ¿ok? Medimos en una sola máquina para que no hubiera diferencia, para que no hubiera variaciones en los niveles de progesterona y siempre tomábamos la progesterona a la misma hora. Y le pedíamos a la paciente que se aplicara su última dosis de progesterona 8 horas, de 8 a 10 horas antes de poderla medir, para tratar de estandarizar un poquito más los valores, ¿ok? Estas fueron nuestras pacientes, fueron 473 casos en promedio, la mayoría pues fueron homólogos, algunos que fueron de ovodonación, que venían de fresco, de vitrificados, y obviamente las muestras espermáticas tratamos de que fueran más o menos, o sea, para valorar que estuvieran adecuadas, ¿verdad? Que no fuera a haber una diferencia muy grande. Entonces, tenemos a nuestro grupo principal, ahora vamos a definir quiénes tuvieron, qué pacientes tuvieron progesteronas arriba de 60 nanogramos, ¿ok? Como pueden ver, aquí el 85%, perdón, ¿dónde están? No, este está en el siguiente, perdón. Esto es igual, los datos de descripción de frecuencias de nuestro grupo. Y vean, de todo el universo que teníamos de pacientes, el 23% tenían valores arriba de 60 y se estimulaban exactamente igual. Y el 77% tenía valores menores de 60. Pero bueno, arriba de 60 no sabemos qué tanto más. Sabemos que es más de 60 solamente, pero no sabemos qué tanto más. Y fíjense, en las pacientes que tenían valores inferiores de 60, la tasa de embarazo fue del 63%. Sin embargo, las pacientes que tenían arriba de 60, la tasa de embarazo fue del 37%. O sea, pareciera que los datos no son nada positivos para las pacientes que tenían valores arriba de 60.
Sin embargo, empezamos a analizar, bueno, ¿qué factores influyen o cómo les iba a las pacientes posterior a esta transferencia, esta prueba de embarazo positivo? ¿Seguían los embriones creciendo, no seguían creciendo? Y como pueden ver, aunque los niveles de HCG o pruebas de embarazo fueron estadísticamente significativos, la tasa de aborto bioquímico, ectópico y ya lo que es nacido vivo, no hubo diferencia significativa. La verdad es que no hay diferencia significativa en nuestro trabajo. Pero claro, nos llama la atención y podemos valorar, bueno, ¿por qué estas pacientes tuvieron valores arriba de 60 y por qué otras no lo tuvieron arriba de 60? Y empezamos a ver si era la edad. ¿Será la edad? Las más jovencitas lo absorben más rápido o las más grandecitas lo absorben más rápido, y la realidad es que no hubo una diferencia significativa, pero sí vimos o empezamos a ver una diferencia significativa en los valores de positivo o negativo en los pacientes arriba de 35 años. Hay un dato que nos indica que si nuestra paciente tiene arriba de 35 años y los valores son arriba de 60, pareciera que valdría la pena no transferir ese embrión y guardarlo para un segundo dato. Y otra cosa muy importante. Descubrimos que nuestros valores ideales para lograr el embarazo en nuestras pacientes de transferencia en congelado era entre 20 y 37. Ese es nuestro objetivo básico para poder lograr la mayor cantidad de embarazos y la mayor cantidad de nacidos vivos, que es algo muy interesante que surge en nuestro trabajo. ¿Qué pasa con el índice de masa corporal? Curiosamente, las pacientes que tienen obesidad, sí hay una diferencia importante entre los valores de progesterona y el resultado final de nuestras pacientes. Entonces, pareciera que aunque no les va muy bien a las de mayores de 60, a final de cuentas el bebé nacido en casa o nacido vivo, no hay diferencia significativa. Pero si a mí me dices si hay tendencia, la famosa tendencia, es que no encontraste, la estadística es tan cruel a veces, ¿verdad? Que dices, pues a ver, dímelo, asevéralo, dilo. No, no se puede porque es tendencia, no es estadísticamente significativo, chascuas. Pero si yo le pongo las cifras a mi paciente y tiene más de 60 nanogramos, pues yo estoy casi seguro que yo le voy a decir, no te me vas a transferir en este ciclo, vamos a hacer un ciclo posterior, ¿ok? Hay mucha discusión. Si afecta, no afecta, para nosotros pareciera que tiene un efecto deleterio, pero que no es estadísticamente significativo. Los valores elevados, ¿para qué? ¿Para quién son elevados? Creo que tenemos que hacer otro análisis. En lugar de tomar el corte de 60, a lo mejor podemos tomar el corte de 40. Y ahí a lo mejor vamos a encontrar mejores datos y ya los podamos compartir. Pero hoy por hoy sabemos que los valores altos de progesterona están definidos cada uno de los centros de fertilidad o cada uno de los trabajos que hay de publicaciones. Pero fíjense, ¿qué tan común es que haya alteraciones en la progesterona mayor? Pues en nosotros nos salió el 23%, pero el promedio es el 20, 18, 17, 20%. ¿Y realmente es negativo? No hay evidencia que diga que es negativo. Pero a final de cuentas, sí hay una tendencia a que pareciera que afecta los resultados finales. ¿Qué conclusiones hay? Pues obviamente hay mucha controversia. Todavía vamos a seguir platicando de la progesterona. Ojalá nos podamos ver en los años próximos y si todavía puedo platicar y caminar, como dices, y estar aquí con ustedes, les platicaré a lo mejor lo que sigue o lo que estamos analizando ahorita con las progesteronas. La vía vaginal sigue siendo la vía más común y más efectiva hasta este momento. La evidencia nos indica que es la que tiene mejores resultados y mejor tolerabilidad. También se sugiere que está establecido los niveles de progesterona de base, de piso, y los de techo todavía están medios controversiales. Pero pues cada centro haga su prueba, haga su análisis, revise cómo están sus niveles y vean cómo están sus resultados. 1/3 de la población que vamos a hacer una transferencia de embriones congelados va a requerir medidas de rescate, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El efecto del umbral del techo de la progesterona está aún por determinarse. El de nosotros, hasta ahorita, es 60. Pero obviamente puede haber centros que digan, arriba de 40. Pero nuestras mejores cifras, como ustedes vieron,
están entre 20 y 36 en promedio, ¿ok? Muy bien. Y pues nunca vamos a terminar de hablar de esto. Cuando pensamos que llegamos arriba, no, estamos empezando otra vez. Esta imagen a mí me encanta porque dices, ¡ah, ya llegué! Ya subí la escalera. No, mi chavo, vas bajando. Y así nos pasa en la medicina. Y lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. O lo contrario, lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. A través del tiempo seguimos creciendo, como les digo, ahorita nuestro programa de residencias que ya tiene más de 110 egresados, con más de 32 generaciones. Hay un líder académico que es el doctor Pedro Galache Vega, que sigue incursionando en la vida académica de sus alumnos. Yo me cuento entre ellos, y que precisamente el día de hoy di una plática ahí en Saltillo, en el Congreso Regional, y los comentarios son, como dice él, sus perlitas, ¿verdad? Sus consejos, sus comentarios son muy acertados. Un abrazo, los esperamos en Monterrey pronto. No es tan feo, no es tan gacho. ¿Hace mucho calor? Sí, hace mucho calor. ¿Y hace mucho frío? Sí, también hace mucho frío. Pero no está tan feo, está bonito. Los esperamos cuando gusten, y cuando gusten también los invitamos a nuestro centro de fertilidad allá. Esos son mis datos. Cualquier duda, comentario o alguna sugerencia, o que quieran que les mande la plática, con todo gusto se las comparto. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente congreso.